Muy buenas a todos. Hoy haremos una charla Sergio, Marina y yo. Para mí es un placer poder tener a Sergio realmente aquí haciendo la charla. Bueno, de hecho yo contacté con él porque Sergio trata temas más de filosofía, de espiritualidad. Yo trato más la rama de psicología y pensé que sería una buena acción pues unir estas las dos partes, tanto la filosofía y espiritualidad como la ciencia y la psicología. Y hemos decidido hablar del miedo. El miedo es un tema que realmente pues, está muy presente en la sociedad, de hoy en día todavía más por los momentos que estamos viviendo. Así que vamos a empezar esta charla y como digo, pues muchísimas gracias Sergio de estar por aquí, es un placer. Pues querida Katia, muchísimas gracias por supuesto a ti por ofrecerme tu plataforma, por ofrecerme tu espacio y pues un placer compartir contigo y por supuesto con todos los amigos y amigas que escuchen y que puedan ver pues este compartir de hoy. Y el objetivo, como antes hablábamos, pues es poder compartir con la mayor humildad, con la mayor sencillez y que pueda, si puede ser, sumar alguna cosita en la vida de las personas. Por tanto, adentrémonos cuando tú quieras a ese viaje fascinante, nunca mejor dicho, que son los miedos. Los Una miedos. temática que a mí realmente me apasiona, me gusta porque están muy presentes en nuestro día a día. O sea que adelante. Gracias, Katia. Muchísimas gracias. A ti, Sergio. Pues mira, si yo tengo que empezar a hablar de los miedos, voy a empezar a hablar de los miedos en la infancia, ¿no? Porque yo creo que gran parte de estos miedos surgen desde pequeñitos, de también la educación recibida. Y quería preguntarte un poquito qué piensas, porque como muy bien dices tú también que el inconsciente es el 97%, el consciente es una parte minúscula, es un 3% realmente, y muchos de estos miedos que tenemos pues forman parte de esta parte inconsciente, ¿no? Y ya desde pequeñito los padres quizá la educación o sin ellos saberlo, ¿no? Nos meten, nos infundan un poquito de estos miedos. ¿Qué opinas un poquito? Sí, sí. Efectivamente, Katia, creo que has dado un buen pistoletazo de salida para este compartir. Sin lugar a dudas, los miedos es una pandemia, y una pandemia en su máxima expresión que vivimos los seres humanos, no desde ahora, por supuesto, ahora es un momento donde se observan claramente, donde florecen todos esos miedos, pero esos miedos siempre han acompañado a una gran parte de la humanidad y como muy bien tú has dicho, tienen su origen ya desde la infancia. Es decir, no nos han enseñado o tampoco hemos aprendido a hacer una gestión correcta de los miedos, entre otras cosas porque muchas veces no sabemos cuál es la naturaleza del miedo, no comprendemos cuál es el mecanismo de activación de los miedos y entre otras cosas porque esos miedos que empiezan ya desde bien temprano, de hecho los orientales nos hablan de un miedo original. En el momento justo de nacer, el infante cuando saca la cabecita después de estar 9 meses en el vientre materno, con esa temperatura agradable, con ese bienestar interno, justo en ese momento que saca la cabeza, dicen los orientales que aparece el miedo original. Es el miedo que nos acompañará toda la vida, que es el miedo a morir, que es el miedo en definitiva subyacente que está siempre, siempre, siempre y siempre detrás de todos los miedos del tipo que sea. Hay miedos más simples y hay miedos más complejos, pero detrás de todo miedo está siempre el miedo a morir. Y justo dicen los orientales que en ese momento donde apercibimos el miedo a morir, ahí también aparece justo detrás el deseo a vivir. Por tanto, miedo y deseo, seguramente luego lo profundizaremos con un poquito más de detalle y más atención y cuidado, van siempre de la mano. Pero decías, y como muy bien postulabas antes, esos miedos que percibimos, que hemos tenido y que, bueno, pues desgraciadamente arrastramos desde la infancia, son miedos que hemos vivido de dos formas, en silencio y en soledad. No le hemos dado espacio a los miedos a poder expresarse de una forma natural. Fíjate que al final el miedo, si uno lo analiza, más allá de que podamos entrar más en profundidad para diseccionar lo que es el miedo de verdad, siempre tiene ese componente que se vive de una forma, si me permites,
escondida, le damos un espacio poco natural, tratamos de esconderlos, a veces los negamos, muchas veces nos han enseñado incluso a compensarlo. No, 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 no puedes sentir miedo, sino compénsalo por a lo mejor otro tipo de emoción. Y al final lo que hacemos ahí es ir tapando, ir metiendo esos miedos en el cuarto oscuro, ¿verdad? En el baúl de los recuerdos. Y como muy bien decías, y has dicho una palabra muy importante, ahí están metidos en una parte muy inconsciente. Porque, querida Katia, al final el miedo, y así tú lo sabes muy bien, la psicología lo ha metido ya dentro del grupo de esas emociones básicas, donde está la tristeza, donde está la alegría, donde está la rabia, dentro de ese paquete de que la ciencia habla de cuatro emociones básicas. Para que haya una emoción, y tú lo sabes muy bien, tiene que haber un pensamiento activador. No hay emoción sin pensamiento. Por tanto, habría que rastrear ahí dónde está ese pensamiento, ¿verdad?, activador que genera esa sensación de miedo y de angustia, que tan conocida no es entre nosotros. Fíjate, Katia, y creo que nuestros amigos y nuestras amigas lo pueden percibir claramente. El miedo es una emoción muy densa vibracionalmente. De hecho, es de las emociones más densas que hay, además de la envidia, además de la ira, porque de hecho vibracionalmente se dice que tiene una frecuencia entre 0,2 y 2 hercios. Estamos hablando que es muy expansiva vibracionalmente. Decía Katia antes lo de la pandemia, lo decía bien, porque al final el miedo es muy corrosivo, se expande muy rápidamente. Es fácil observarlo y tú seguro y nuestros amigos lo podrán rápidamente observar cómo el miedo está latente en las personas y cómo se refleja en las personas, no solo en sus acciones, sino también en su parte física, en su vitalidad, en su forma de relacionarse. Es decir, que el miedo tiene esa característica, esa peculiaridad. Y como decía antes, uno cuando tiene miedo contagia el miedo y vive desde el miedo y el otro recibe el miedo. Y de hecho lo hemos visto a lo largo de muchos periplos que hemos vivido como humanidad, como, sin lugar a dudas, como mecanismo de control y de dominación, el miedo está por una banda y por otro lado podemos percibirlo que el miedo corre a sus anchas si no somos capaces de ordenarlo y de situarlo en el punto que se merece. Es muy limitante y muy restrictivo, además. Por supuesto, además, Katia, y te doy la palabra ya, observamos también que cuando el miedo está presente en nuestras vidas, colateralmente hay una serie de emociones que van asociadas siempre a ese miedo. Es decir, no solo vivo el miedo, como decíamos, a veces en silencio, en soledad, sino que también se manifiestan en una forma externa, a través de la agresividad, a través de la ira. Por eso decimos que el miedo es sin lugar a dudas una de las causas del sufrimiento humano que padece la humanidad en silencio, por supuesto en silencio, pero que está muy presente en la vida de muchos seres humanos, porque, como hemos visto, despliega un sinfín de elementos no solo internos, nos hace daño a nivel fisiológico. Si quieres podemos luego hablar con un poquito más detalle, pero es que a nivel externo nuestras relaciones cambian por completo, nuestras acciones cambian por completo. Y si nuestras acciones cambian, nuestra realidad interna y externa se modifica, por supuesto, por completo. Eso es un poquito, por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que dices, que ya en la infancia aprendemos a camuflarnos, aprendemos a escondernos, aprendemos a engañarnos para no sentir lo que tenemos que sentir. Eso es una falta de gestión emocional, sin lugar a dudas. De lo que resistes, persiste, ¿no? Y hay muchas personas que intentan siempre, como bien has dicho, huir del miedo, lo tenemos como en soledad. Y lo que intentamos a veces es compensar, nos vamos al lado opuesto, que ya dice, ¿no? Los extremos se abrazan. Intentamos ser feliz, intentamos forzarnos una felicidad que yo siempre digo que no es la real felicidad. Porque cuando intentamos felicidad huyendo de algo, esto realmente no estamos en el equilibrio, ¿no? Yo creo que la real felicidad es uniendo, siempre es integrando, ¿no?, las dos partes, y muchas veces el miedo
persiste todavía porque lo que intentamos es como si no existiera, es, ay, tengo miedo, no, me voy, lo que dices, a sentir otra emoción que no sea, que nos dé aparentemente como más placer momentáneo y todo el rato. Efectivamente, Katia, efectivamente lo que hacemos es un mecanismo, hablábamos de huida, de compensación, de negación incluso. La negación la aprendemos muy rápido cuando somos pequeñitos, a negar lo que sentimos por lo que dirán de los demás. Decía un gran psicólogo y bueno, siempre lo he considerado un gran maestro, que fue Antonio Blay. Él decía que desde pequeñitos aprendemos a través de un yo-idea, configuramos un yo-idea de lo que pensamos que somos, ¿verdad? Y nos pasamos toda nuestra vida, toda nuestra encarnación tratando de aspirar a un yo ideal que nos han marcado como un supuesto estereotipo de ser humano, y en ese viaje entre ese yo-idea que pienso de lo que soy a través de las creencias, a través de esa educación que ha sido a veces, si me permites, pues instruida de una forma muy particular, de una visión única de las cosas. En ese recorrido entre ese yo-idea y el yo-ideal se establece un camino, un viaje que está repleto de miedos, del miedo a no estar a la altura, del miedo a no llegar a, el miedo a no conseguir. Fíjate que al final, en ese recorrido, los miedos están muy presentes. Creo que una de las claves, sin lugar a dudas, y sencilla además, y creo que es 100% empírica y 100% practicable para todas las personas, es aprender a sentir los miedos. Es decir, aprender a sentir lo que uno siente. Siente lo que sientes en cada Y esta momento. frase la digo, lo de siente lo que sientes. Claro, no hay más. Es decir, en esta vida no hay nada bueno ni malo. Todos son polaridades y lo único que tenemos que hacer, y lo decías ahora tú muy bien, es abrazar esos dos extremos. Yo le dedico siempre mucho cuidado a todo esto porque lo he vivido en mi vida. Cuanto más extremos tengas, más vas a sufrir. Aquí sí que es una relación directa. Estás muy polarizado hacia un lado, sufres. Te polarizas hacia el otro lado, vas a seguir sufriendo igual. No es que yo solo estoy contento cuando sale el sol, cuando hay calorcito en mi vida. Bien, está muy bien, no digo que esté mal, pero cuando llegue el frío, cuando llegue el invierno, tú vas a sufrir. Entonces hay que abrazar el invierno, hay que abrazar el calor y estar en ese punto medio. Y abrazar los miedos es, sin lugar a dudas, un acto reflexivo, y uno empieza a percibir que los miedos, detrás de cada miedo, siempre hay una oportunidad de crecimiento. Ya lo decía el maestro Pachambaba, decía, detrás de cada miedo hay siempre un maestro que te está dando la mano. Nuestros miedos son nuestros maestros de vida, los que nos dicen y los que nos indican en qué punto se encuentra cada uno en su momento vital. No es que sea, Katia, ni bueno ni malo. Aquí cada uno recorremos el sendero pues a nuestros ritmos, sin ningún tipo de prisas. Es más, esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, es irse conociendo, irse profundizando a sí mismos, irse viendo dónde está cada uno en relación a la vida, y los miedos precisamente nos miden, hacen de termómetro. Decía Yogananda, que fue un gran gurú, un gran yogi, que hizo un gran trabajo en Occidente para acercar la cultura del yoga de Oriente a Occidente, y él decía, los miedos al final lo que nos permiten es ver en qué punto estamos cada uno en relación con nosotros mismos. Cuanto más estamos alejados o percibimos estar alejados de nuestra esencia divina, pues más arraigados estamos a los miedos. Cuanto más estamos en el centro y más percibimos esa identidad álmico-espiritual como seres humanos, los miedos no pueden estar presentes, porque no olvidemos que los miedos únicamente se centran en esa parte yo físico, mental y emocional del ser humano. Sí, salimos. Tanto, efectivamente. Salimos de la esencia, nos perdemos, nos conectamos. Efectivamente. Entonces, a medida que vamos viviendo más en el centro, a medida que vamos viviendo más desde nuestras cualidades espirituales, los miedos no pueden estar presentes en nuestra vida. Por supuesto que como seres humanos habrán momentos de miedo. Le pasó por ejemplo, a Siddhartha Gautama, al Buda. Antes de iluminarse se dice que llegó incluso a percibir un momento de miedo. Hasta ese ser, ¿verdad? Bendito, hay momentos que
inevitablemente pues puede aparecer esa emoción, pero que aparezca no quiere decir que nos agarremos a ella, que el miedo se apodere de nosotros y perdamos el control de la existencia. Por tanto, yo creo que eso es una clara indicación de que los miedos, más allá de verlos como algo negativos, los debemos de ver como algo constructivos y ver de forma honesta en qué punto te encuentras en este momento de la vida. Que será diferente, por supuesto, dentro de 2 días, dentro de 3 meses y dentro de unos años. Es así, un gran termómetro existencial. Totalmente, es como hemos dicho, es abrazar este miedo, no huir de él realmente y tampoco querer, ya digo, quitarlo, ir al opuesto, a los buenos momentos, porque cuando intentamos también estar en la felicidad, en buenos momentos, también que tenemos, nos apegamos tanto a ellos que el apego lo que forma es otro miedo, que es el miedo a perder este estado en el que supuestamente estamos bien. Y es cuando estamos trabajando desde el ego, desde las creencias, desde la emoción, desde la parte más mental, más cognitiva, y nos perdemos, como has dicho, de esta esencia. Así es, Katia, lo has dicho muy bien. Has dicho, creo que una palabra que para mí es capital. Has hablado del apego. Sin lugar a dudas, el apego es el primo y hermano de los deseos. Y decía, Krishnamurti lo expresaba muy bien, que fue un gran maestro. Él decía que al final el origen de los miedos siempre están en los deseos. Es decir, si cuando empezamos a desear en nuestra vida, por más simple que sea el deseo a lo más complejo, fíjate que siempre está el miedo de por medio. Es inseparable. Miedo y deseo es un binomio que siempre están de la mano. Porque, como tú muy bien dices, el deseo primero nos proyecta a un punto en el que no estamos. Es decir, deseamos algo que en este aquí y ahora no tenemos. Y por tanto estamos ya empezando a elucubrar futuros inciertos que nos generan expectativas. Y detrás de expectativas siempre hay frustración. Y en ese viaje nos perdemos. Y los deseos, definitivamente, lo que nos arrastran es que si en el caso de que se cumplan, porque muchos de esos deseos, al final, si uno es consciente, se da cuenta que se desvanecen por sí mismos, pero bueno, si uno al final acaba consiguiendo esos deseos, lo que acto seguido genera nuestro yo físico, mental y emocional en las manos de nuestro ego es tratar de ¿qué? De poseerlo, tratar de retenerlo, tratar de quedárselo como propio, ¿verdad? Y ahí nace el apego. Y cuando nace el apego, nace ese miedo a perderlo. Miedo a que, bueno, pues que eso no que esté con nosotros de por vida, ¿verdad? Esa permanencia que buscamos, ese control en nuestra vida, ese sostén de algo que es imposible, que lo deberíamos ya comprender de una forma certera, que no hay nada en esta vida que primero que sea real en sí mismo, que sea permanente, excepto lo que tú y yo somos, de verdad, y por supuesto la transitoriedad de todo cuanto es. Y curiosamente los deseos nos enseñan a eso. Fíjate que algo tan sencillo, cuando empezamos a desear que queremos estar sanos, aparece que el miedo a enfermar. Cuando queremos el deseo a que nuestros hijos estén pues bien, pues aparecen los miedos a que no se pongan malitos. Cuando estamos deseosos de tener un coche y acabamos alcanzándolo, aparece el miedo a que no se rompa, no lo sé, el tubo de escape, por ejemplo. Fíjate que es muy curioso ese binomio que se establece entre los deseos, los miedos, las expectativas, las frustraciones. Es muy curioso observar todo ese movimiento. Todo esto, el ego superficial, ¿no? El ego de querer, de poseer y, como hemos dicho, el miedo después a perder lo que no podemos. Así al final, que todo eso, Katia, como tú muy bien has expresado, es algo efímero. Hay que saber que las cosas no quiere decir que nos volvamos con seres que, por supuesto, desapegados absolutamente de todo. Vivimos en un mundo y hay que ser conscientes de ello también. No quiere decir abandonarnos por completo, sino tener muy claro y presente que las cosas llegan, por supuesto que pueden llegar, y que las cosas de la misma manera que llegan hay que aprender a soltarlas en la misma manera. Y todo lo que al final te acaba reteniendo, te acabas esclavizando. Sean elementos materiales,
o sean elementos humanos. En este juego también están las relaciones interpersonales. Por eso hay tantos miedos en las relaciones humanas. El miedo a perder pues, mi pareja, el miedo a que mi hijo enferme, el miedo a que mi marido un día me diga pues hasta aquí, o el miedo a, no sé, a que muera, por ejemplo, nuestros seres queridos. Fíjate que son miedos que están ahí y son realmente miedos que generan muchísimo sufrimiento en los seres humanos, más de lo que nos imaginamos. Y en estos momentos que estamos viviendo lo podemos observar con todo lo que está pasando, ¿verdad? Es algo evidente, sin lugar a dudas. Muchas veces, bueno, la gran mayoría veo que intentan controlar la vida. Yo digo, no se puede controlar algo que es incontrolable, porque si no, acabas siendo víctima del control y es cuando el control te controla a ti. Y ya dicen, en esta vida no hay nada, digamos, estable, sino que lo único que sabemos es que los cambios son estables, porque siempre vamos cambiando, ¿no? Efectivamente, Katia, lo has dicho tú muy bien. Eso es un tema que yo lo he tratado mucho y trato de ayudar a que podamos vivir desde la máxima y profunda incertidumbre, buscar una seguridad, buscar algo estable, es que no existe. Es que las leyes son así, las leyes que rigen la vida, las leyes que rigen el universo son claras y nos dicen que la vida es un cambio constante y permanente. La vida no es estática, todo se mueve. Ya lo dice el Kybalión, todo vibra. Es que no hay nada que pueda estar quieto. No podemos tener verano todo el año, ¿verdad? Ahí tiene que haber invierno, tiene que haber primaveras. Es que al final tenemos que comprender que no podemos vivir de una forma estática, ¿no? Curiosamente, decía también otra vez Krishnamurti que cuando tratamos de buscar el movimiento entre la certidumbre, ese movimiento que buscamos siempre en querer buscar lo seguro, en la seguridad, lo que realmente conocemos, en ese viaje que estamos buscando, ahí están los miedos detrás. Es decir, justo en lo que realmente ya de entrada sabemos que es una quimera, el tratar de agarrarnos a la vida, de retenerla, de controlar la vida. Todo eso es que no puede existir, no tiene lugar en la existencia, pero aún así, como no lo percibimos, en ese viaje que nos metemos en nuestro día a día, controlando a nuestros seres queridos, controlando nuestra vida, controlando algo que no vamos a hacer nunca, en ese viaje ya está implícito el miedo, es decir, desde esa inseguridad a esa seguridad que nosotros pensamos que debe de ser, en ese viaje está únicamente el miedo. Todo es miedo, es un recorrido de miedo. De querer a no sé, porque voy a intentar hacer esto para que no pase aquello. Voy a intentar planificar esto para que... Y fíjate que al final, claro, al final es muy curioso porque cuando uno lo analiza, y me ha pasado a mí infinidad de veces, primero que aquello que acabas pensando nunca acaba siendo de la forma que al final acaba aconteciendo, lógicamente, porque vamos, como si fuéramos nosotros los únicos seres humanos que vivimos en el mundo, ¿no? No, es que tiene que ser de esta forma y solo puede ser así. Pues chicos, la vida no funciona así. En la vida hay muchas variables y no eres tú la única incógnita que hay que resolver. No podemos controlar. Claro, para decir cómo tiene que ser todo, ¿no? Por supuesto, la vida es incertidumbre, es impermanencia y hay que abrazar esa transitoriedad y bienvenido el cambio a nuestras vidas. Y cuanto más rígidos seamos, y eso, por ejemplo, las enseñanzas taoístas nos enseñan muy bien a ser flexibles. Y nos dice Lao Tse, fíjate lo que nos dice, una cosa hermosa, nos dice, sé flexible y no rígido. Dice, la elasticidad y la flexibilidad se asocian a la vida y lo rígido da la mano a la muerte. Es así, cuanto más flexibles seamos en nuestra vida, a todos los niveles de pensamiento, de acción, mayor estaremos en posición de alinearnos con la vida, porque la vida es eso, es un viaje de flexibilidad constante. La vida no es rígida, no es estanca en una posición fija, no, es que tiene que ser así. A veces, ¿verdad? Nuestros días, y tú seguro que lo podrás observar muy bien en consulta, no, es que yo soy de esta manera y no voy a cambiar. Bueno, no digo pero que sepas que te estás dando contra el muro a cada instante y vas a sufrir. Porque la vida no está hecha para posiciones rígidas,
Todo lo contrario, la vida abraza el cambio constante y hay que adaptarse a él, ¿verdad? Por tanto, cuando uno únicamente sale a la calle buscando seguridad a todos los niveles, física, mental y emocional, esa seguridad lleva siempre, siempre, siempre mucho miedo detrás. Y si hay miedo, hay sufrimiento, sin lugar a dudas. De la frase de si te mantienes flexible, te mantendrás recto. Me acuerdo que un día vi una foto y una planta que estaba flexible y había caído. Y ahí, ¡pum!, se había caído, ¿no? Se me quedó muy grabada esta frase. Los taoístas hablan mucho del bambú. El bambú tiene ese movimiento que en su momento se puede flexibilizar, pero se endereza. De hecho, fíjate los kilómetros que puede tener muchos metros de por sí, y es un elemento que nos enseña eso, esa flexibilidad, que al final lo flexible tiene detrás esa dureza. Tenemos los dientes, que son cosas duras. Nos dicen los taoístas que lo que protege a los dientes, que es algo duro, son los labios. No hay nada más blando que los labios. No lo sabía. Claro, al final ese es el camino de la vida, la vía blanda, la vía sencilla, no entrar en esa confrontación, en esa dureza que a veces, desgraciadamente, fruto de esos miedos, porque antes compartíamos, Katia, que detrás de los miedos hay un sinfín de emociones, hay un sinfín de acciones que están teñidas de, de agresividad también, de ira. Y eso lo tenemos que ver, porque si estamos en una posición muy anclada en nuestros miedos, estamos indirectamente en una posición también agresiva hacia lo externo. No tiene por qué ser solo agresividad física, puede también ser agresividad de palabra, puede ser una persona irascible en su día a día, una persona pues, que utiliza la culpa, nunca mejor dicho, como mecanismo de protección con uno mismo para defenderse de esos miedos, ve que todo lo que hay en su entorno es el culpable de lo que está viviendo. Entonces, fíjate que los miedos abarcan una gran cantidad de posiciones muy curiosas. Te iba a hablar un poquito y a preguntar sobre el miedo de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que la sociedad nos impone miedos constantes. Por ejemplo, parece que tenemos que tener un trabajo fijo, una paga fija a final de mes, como muchas veces la sociedad nos inculca en estos miedos. Y esta vez crea culpa, ¿no? Porque se crean unas expectativas que cuando la persona no lo consigue, se siente culpable. Yo, por ejemplo, tenía una paciente que decía, ay, yo me siento mal, yo me siento culpable porque no tengo un trabajo fijo, yo aún tengo 30 y pico de años y no tengo una casa, yo no tengo una hipoteca, y parecía que tenía que seguir la inercia, ¿no? Como yo digo, el rebaño de ovejas, y que si se desviaba de lo que la sociedad supone que es normal, entre comillas, ya le entra también este sentimiento de ego y de culpabilidad que has comentado. Es decir, hay es clarísimo eso y es muy observable. Decía Jung que nacemos pues puros y morimos originales y morimos copias. Al final, si nacemos y encarnamos en esta dimensión, en este planeta, es porque llevamos debajo del brazo un propósito de vida. Lamentablemente, y uno de los grandes problemas que tiene esta humanidad, y estoy muy convencido que a la humanidad a la que vamos a llegar y que vamos a transitar, sin lugar a dudas, es precisamente personas libres de verdad, libres con mayúsculas. A veces no comprendemos bien esa palabra, ¿verdad? La libertad. Bueno, precisamente hablando de los miedos, tenemos que acudir a la libertad, porque si hay miedo, no hay libertad. Eso lo tenemos que tener muy claro. Son los opuestos. A veces las personas, yo no lo percibo así, lo confunden con el amor. El amor es algo demasiado puro, no es una emoción. El amor es la esencia de la vida. Todo es amor, así nos lo han dicho los maestros. No es una emoción o un sentimiento. Por tanto, hablamos de miedos, hablamos de libertad. Hay falta de libertad de los seres humanos. Yo te decía, antes hablábamos del tema de Antonio Blay, que hablaba de ese yo ideal y ese yo idea. Es que fíjate que al final las posiciones de la gran mayoría de los mortales son muy parecidas. Nos han enseñado a que debemos alcanzar un estereotipo de ser humano, y en ese estereotipo de ser humano, de molde humano, pues tiene unas características muy claras. Es decir, tiene que ser una persona productiva, tiene que hacer esto a esta edad, tiene que hacer a esa edad, porque fíjate que la educación, al final,
es que es muy parecida. O sea, no, es que más allá de casos excepcionales y sistemas pedagógicos más abiertos, donde se contempla esa parte integral del ser humano, desgraciadamente la gran mayoría estamos abocados a una estructura de ser humano que piense y actúe de la misma manera. Entonces, claro, si pienso y actúo de la misma manera y tengo que llegar a un sitio que ya está también marcado y tengo que comportarme de esa manera, tengo que actuar de esa manera, tengo que llegar a unos objetivos que no son los válidos para mí, sino son los válidos porque el sistema ha marcado que sean así. Entonces, claro, vamos caminando desde bien pequeñitos hacia un objetivo que hemos asumido, desgraciadamente, como tal, y sin cuestionarnos lo más mínimo si realmente nuestra vida pasa por ahí. Yo mucho del sufrimiento que veo en el día a día, y lo he compartido muchas veces, más allá de una enfermedad o más allá de la muerte de un ser querido, es precisamente por no plasmar lo que uno ha venido a plasmar en su vida, sus dones y talentos. Es que esa es la clave de la vida. Yo no veo otra, sinceramente. Es decir, yo he encarnado para ser pintor. ¿Por qué tengo que ser abogado? ¿Por qué tengo que ser? ¿No? Porque papá en su momento pensó, papá se proyecta en el hijo, mamá se proyecta en... Y al final jugamos a este juego de falsas percepciones donde realmente al final el resultado ¿cuál es? Que ese ser humano que ha venido a encarnar con un propósito no acabe haciendo su misión de vida y se acabe esclavizando de por vida para tratar de satisfacer a un modelo de ser humano, a un modelo que se ha identificado como algo al que debemos alcanzar socialmente hablando, y nos pasamos así todo el juego, ¿verdad? Y eso es muy fácil observarlo. Todos buscamos materialismo, buscamos grandes objetivos, buscamos la casa en la playa, buscamos tener mucho. Fíjate que son cosas que se nos han impuesto, en definitiva, que para ser un buen ciudadano tenemos que tener ya pues, título universitario prácticamente casi con 2 másteres. O sea, es algo muy curioso de observar cuando realmente nada tiene que ver con todo esto. Aquí lo principal y lo realmente poderoso es que tú, como ser humano, cada uno en su foro interno sabe cuál es su propósito de vida, sabe cuál es su sentido de vida. Y eso pasa por múltiples facetas y eso es lo que tenemos que conectar. Y cada vez, también te digo, que hay personas que lo están percibiendo así y se están viendo proyectos hermosos y consciencialmente hablando muy atractivos de gente que ha dicho hasta aquí. Hasta aquí, no me voy a engañar más, no me voy a engañar más. Mi propósito de vida no va por allí, sino que va por este camino. Y creo que eso es esperanzador. Yo como experiencia personal, yo aparte de psicóloga fui maestra. Claro. Y lo que tú has comentado, bueno, yo dejé de ser maestra por 2 cosas. Una, porque me habían inculcado, sí, maestra, si tendrás una paga a final de mes, vivirás tranquila, y yo dije, esto no es lo mío, no es mi propósito, yo me voy de aquí. Y otra, que a mí no me gustó nada lo que has comentado, ¿no? Yo sí que he trabajado en, bueno, hay que no, pero algunos colegios que yo había estado sí que era como niños como robots, ¿no? Porque tenemos que separar a cada niño por edades, no por lo que ellos, las necesidades, lo que ellos necesitan, vibran, digamos. Eran como robots que tenían que hacer lo mismo, un examen, te tienes que empollar todo, tienes que soltar y ya está, yo te etiqueto, yo te califico por este examen, ¿no? Pero veía que no estaban desarrollando lo que es la parte más emocional, más intuitiva, más de expresión. Y yo dije, esto no es mi camino. Y aparte de todos los comentarios de no lo dejes, que tenían trabajo, del Estado, dije, no es lo mío, yo me voy a dedicar a lo que quiero, porque lo que dices, ¿no? Después cuando estás haciendo algo que no va contigo, que no es tu propósito, es que la vida te lo paga de otra manera, ¿no? El precio que pagas para no ser tú mismo, yo siempre digo, es alto, pero no tanto como el que vas a pagar para dejar de serlo. Totalmente, es una sabia y profunda reflexión la que has compartido. Nos prostituimos emocionalmente y mentalmente a muchos momentos del día y desgraciadamente
muchas personas pues buscando y persiguiendo esa quimera de la que hablamos, de esa falsa seguridad en tener un trabajo estable, en tener unos beneficios estables, en tener... Eso es una auténtica ilusión y una auténtica fantasía. De hecho, esta pandemia nos está enseñando muchas de estas relaciones interpersonales, muchos pensamientos de que todo en esta vida es seguro, que todo en esta vida, bueno, todo se derrumba, ya lo vemos, de un día para otro. Podemos estar tocando el cielo y al día siguiente estamos tocando la tierra. Es así, y esa es la maravilla de todo esto, de que tenemos que ir construyendo día a día, momento a momento, pasito a pasito, con paso firme y muy alineado con lo que nos dice nuestro corazón. Sin lugar a dudas, la única brújula que existe y siempre ha existido y siempre existirá, y no puede existir otra, más allá de la mente parlanchina y poco cultivada, es nuestro corazón, es nuestro sentir. Fíjate que nuestro corazón, Katia, nos habla constantemente. Yo estoy convencido de esta afirmación, vamos, no solo por experiencia propia, sino cuando hablo a veces con las personas y les dices, pero escúchate de verdad, cuando estés en tranquilidad y estés en sosiego, ¿qué te dice tu sentir? Si tú lo sabes, eso que sientes, si es que te llama, tu corazón te reclama, te avisa, te llama, y es verdad, y lo dicen, pues es verdad, sí, más allá de los miedos, de dar ese salto, ¿verdad? ¿Qué harías en este instante de tu vida? Esa es la pregunta que a veces siempre comparto. ¿Qué harías ese instante, en este aquí y ahora? Si no tuvieras miedo, deja de pensar, no pongas barreras, no construyas limitaciones ni puentes falsos. No, en este aquí y ahora, ¿qué harías de corazón si no tuvieras miedo? Pues ahí está, y tú lo sabes de verdad, y en tu foro interno lo percibes claramente. Más allá de querer elucubrar, si no, porque no tengo recursos, no, todo eso son falsas ilusiones. Claro. De hecho, Katia, fíjate que cuando entramos a profundizar con el tema de los miedos, el miedo es una emoción que tiene siempre una percepción. Detrás hay una percepción, en este caso real, que puede ser real o imaginaria, ante una situación de peligro o amenaza. Eso es el miedo, ¿eh? O sea, percibimos que detrás puede haber algo que nos puede atacar, ¿sí? Curiosamente, si uno es honesto consigo mismo, esa percepción pocas veces es real en sí misma. Es decir, claro, no nos encontramos un león de 7 metros de altura con una boca bien grande cada día en el ascensor de nuestro domicilio, ¿verdad? Claro, gracias a Dios. Es que por eso hay que percibir que esos miedos, la mayoría, en su gran mayoría, lo explicó muy bien Freud, son imaginarios, son claramente imaginarios. Es decir, porque decíamos que son percepciones, y las percepciones en sí mismas siempre son irreales y arbitrarias. Podemos estar ahora tú y yo compartiendo ahora mismo ante una misma realidad, una misma situación, y en esa situación que pueda pasar algo, yo no lo percibo como algo que pueda pues agredirme en este caso o sufragar mi subsistencia, porque es el miedo, y tú sí. O sea que ante una misma situación, varias personas la podemos ver de muchas maneras, con lo cual, detrás de esas percepciones, que vuelvo a insistir, que no son reales, siempre hay un pensamiento activador que activa esa posición. Igual ahora mismo se cae este vaso que tengo aquí de agua y yo puedo percibir miedo, pues no sé, pues a haberme manchado el pantalón o miedo a percibir qué pensará si se me ha caído el vaso, y a lo mejor tú no lo percibes así, lo estás viendo como algo muy natural porque no has tenido esa percepción de esa realidad. Al final, la realidad, ¿cuál es? Que se ha caído el vaso con agua y ya está, simplemente. Más allá de esa percepción de que podamos tener o no, de que si lo que pensaremos, lo que puede pasar. Por tanto, ante los miedos, y yo siempre digo que es una herramienta que nos puede ayudar mucho, cuando uno siente miedo tiene que cerrar los ojos y simplemente respirar, aceptar ese miedo, que se exprese con total naturalidad. El primer camino es darse cuenta que tengo miedo. Es una gran tarea, no todo el mundo accede a eso. Tengo miedo, efectivamente, tengo miedo, no pasa nada, me doy cuenta del miedo. Primer paso. Segundo paso, observo el miedo en sí mismo. Cuando dejas y cierras los ojos y le das espacio al miedo,
El miedo es muy curioso porque recorre un camino. A veces es corto, a veces es más largo, a veces incluso lo percibimos en nuestro cuerpo físico, a través de la sudoración, a través de las glándulas gustativas. Tiene una textura cada miedo, porque el miedo nos está indicando algo. Hay una percepción que a lo mejor podemos resolver, que no está del todo integrada. Y de la misma manera que dejamos que se exprese, aceptamos que ese miedo pueda dejarnos ese regalo en sí mismo. Y esa aceptación la podemos hacer a través de la respiración. No hace falta emplear técnicas complejas, simplemente con cerrar los ojos, inspirar y exhalar y dándole espacio a ese miedo, veremos que de la misma manera que ha llegado ese miedo, si le damos ese espacio de una forma natural, espontánea, sin pelea, sin resistirnos, el miedo se va. Si es que es así y nos deja ese aprendizaje, ¿verdad? Por tanto, uno de los grandes, creo yo, también problemas que tenemos es que esas percepciones de las que estoy hablando, que la mayoría son imaginarias, es porque vivimos en una prisa constante, en un estado de alerta constante y pensamos que, pues bueno, pues que el de atrás nos quiere robar, el de arriba nos envía el mal temporal, siempre estamos ante una posible amenaza ficticia, o me van a despedir porque el trabajo, no sé qué, el jefe me ha llamado a la reunión para decirme no sé qué. Fíjate que vivimos en un estado de alerta constante y permanente. Y en ese estado de alerta y constante y permanente está el miedo detrás. Por eso vivimos con miedo. No tenemos... Las prisas a no llegar a no sé dónde tengo que llegar, tengo que ir corriendo a no sé dónde, porque si no, vivimos preocupados con una falta de aceptación profunda en nuestro día a día. No acepto en cada instante lo que pasa y por tanto, si no acepto, estoy preocupado. Y si estoy preocupado, es que hay miedo detrás. Y entramos en ese círculo vicioso que está tan presente en nuestra vida, sin lugar a dudas. Yo creo de conectarnos con nosotros mismos. Me acuerdo que se habla bueno, mucho de que vamos a tope, ¿no? En la sociedad, estamos en una sociedad del consumo, una sociedad de todo rápido, fast food, comida rápida. Y en base a todo esto, hubo unos cocineros de Italia que dijeron, se acabó. Ahora voy a hacer, bueno, me hicieron unos restaurantes que era slow food, ¿no? De poder comer y con una velita, bueno, la comida hecha a fuego lento, con musiquita, poder hablar con la compañía que tienes, porque vamos tan a tope también que no nos conectamos con nuestra esencia, ¿no? Y... Efectivamente, Katia, hablas de... hay una gran obra que la he recomendado muchas veces, que es de Carlo Honoré, que habla del tiempo. Y él hablaba en esa obra, Petrini, creo que es el italiano que abrió una cadena de restaurantes slow food, ¿no? Si no recuerdo mal. Es claro, al final vivimos en él lo dijo muy bien, lo expresó muy bien Carlo Honoré, en una enfermedad del tiempo clarísimamente. En su obra lo expresa muy bien. Vivimos anclados al tiempo físico, pensando que el tiempo se escurre entre nuestras manos. Tenemos que ahorrar tiempo, cuanto más rápidas las cosas y por supuesto, cuando vivimos esclavizados en el tiempo, pues nos perdemos en un pasado inexistente, tomando como referencia ese pasado que ya vivimos y que ya nada tiene que ver con nosotros y lo cargamos a cuestas para proyectar un futuro que no existe. O sea, porque dices, bueno, el pasado todavía algo de sentido tiene, porque en su momento lo vivimos. Pero si alguien me puede explicar lo que es el futuro es una auténtica quimera, una auténtica fantasía de la imaginación humana, porque es que no existe ni puede existir. El futuro será cuando el instante presente se despliegue en sí mismo. Por tanto, una forma muy clara para reducir los miedos en nuestras vidas, y de hecho es una gran técnica para intentar pues vencer y equilibrar esa parte interna que tiene que ver con los miedos, es mantenernos presentes, es darnos cuenta, dejar de pensar. Hay una técnica que es compleja, pero que de forma sencilla se puede usar en técnicas del budismo tántrico, que es el Mahamudra. Es una técnica meditativa compleja, pero bueno, ellos nos dicen, y es fácil aplicarla, digo, en el día a día. La técnica en sí de meditación es compleja, pero este elemento creo que se puede aplicar muy fácilmente, que es cuando uno se da cuenta que está pensando, cortar de raíz.
sea lo que sea. Es decir, corta la raíz de tus pensamientos. Fíjate que nos pasamos cantidad de horas a lo largo del día, cantidad de momentos en nuestro día a día pensando tonterías, pensando en cosas futuras. Tengo que ir a no sé dónde a comprar no sé qué, mañana tengo que preparar. Cuando uno se dé cuenta de que está pensando, corta de raíz ese pensamiento y simplemente mantente en tu centro y mantente presente. Porque en ese instante presente, que es el único instante que tenemos y es el único instante que existe, donde somos realmente lo que somos, ahí los miedos no tienen lugar. Porque no hay ninguna percepción de amenaza, no hay ninguna percepción de futuro, no hay ninguna percepción de deseo. No, simplemente siento lo que siento en ese instante presente. Y es una buena forma por supuesto, de vivir y de vivir en plenitud, con dicha, claro que sí. Y hay que cultivarlo. Esto no es un elemento mental ni pasajero. Hay que cultivar el hecho de que tratemos de estar el mayor tiempo posible haciendo actividades conscienciales, poniendo toda la atención en nuestro día a día, en todo lo que estemos haciendo. Adiós de una vez a las multitareas. Nos han enseñado todo lo contrario, que hay que hacer muchas cosas a la vez. No. Jamás he leído desde mi humilde posición a ningún maestro que nos hable de hacer muchas cosas a la vez. Es más, si uno quiere cultivar la atención, que es una facultad que deberíamos cuidar muchísimo, la atención se cultiva únicamente haciendo las cosas despacio, las cosas lentas y solo una acción. Estoy hablando contigo, estoy entregado en cuerpo y alma a hablar contigo. No estoy ni con el teléfono, ni estoy pensando en escribir que si luego tengo que sacar no sé qué de la nevera. No, me dedico a una acción. Las multitareas son realmente dañinas, ¿verdad? Y las prisas, sin lugar a dudas, las prisas nos generan. Por eso los miedos nos acidifican tanto a nivel interno. Yo siempre he dicho, el miedo no solo es un elemento emocional en sí mismo, sino que tiene un peaje muy alto a nivel físico. Estamos a nivel de cortisol, con unos niveles de cortisol muy elevados, estamos acidificados fruto de nuestros miedos. A nivel energético, la falta de vitalidad que muchos seres humanos tienen es evidente, porque sabemos, por ejemplo, a nivel del yoga y de grandes disciplinas espirituales, que los miedos nos atacan mucho a nivel etérico, en el tercer chakra principalmente, donde están ahí esa parte emocional, el plexo solar se densifica, ¿verdad? Que tenemos ahí como nudos energéticos en nuestra parte del estómago, ¿verdad? Bueno, es que es evidente y por supuesto el miedo lleva consigo una cantidad de pensamientos destructivos, limitantes y dañinos, porque nos metemos en una vorágine de pensar mal, de pensar en cosas que no suceden ni sucederán, en falsas interpretaciones, y entramos en un bucle en que nuestro cuerpo físico se viene abajo, entre que nuestra parte energética no nos responde porque nos quedamos paralizados y, por supuesto, nuestra mente se desborona, o sea, se viene abajo y se vuelve agitada donde no se puede controlar, ¿no? Por tanto, hay que tomar mucha conciencia en cada instante de eso que pasa. Sí que es verdad que muchas veces se transforman en pensamientos, sobre todo estos pensamientos recurrentes, ¿no? Que están todo el rato. Una técnica que yo empleo que también muy fácil y va muy bien, yo siempre digo, no huyas del miedo, etiqueta el miedo, porque en el momento en que tú le pones una etiqueta en el miedo y le estás diciendo al miedo, sé que estás aquí, yo ya te conozco, realmente el miedo, ¡pam!, directamente cae, porque lo has identificado, porque te has dado cuenta, has tomado conciencia de este miedo. O cuando te viene un pensamiento del futuro de, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me va mal? Yo digo, etiqueta, ponle un título a este pensamiento, ponle un título, incluso míralo como si fuera una pantalla en un cine, que tú lo plasmas en la pantalla y lo observas, obsérvalo, porque en el momento en que lo plasmas en la pantalla ya estás externalizando, ya no es tuyo, ya está fuera. Y en el momento en que le pones un título, una etiqueta, ¡clac!, el miedo cae normalmente. Sí, efectivamente, Katia, al final son herramientas que uno lo único que hace es abrirle espacio al miedo, abrirle los brazos, no cerrarse en sí mismo con el miedo, sino darle el camino
que se merece. El espacio. Yo antes, efectivamente, yo a veces recomiendo ese proceso que es muy sencillo, que es el darse cuenta de que llega el miedo. Ese es el primer elemento, no puede haber otro inicio. Es primero, me doy cuenta que tengo miedo, perfecto. El segundo espacio es darle espacio que recorra el miedo allí donde quiera llegar. A veces se queda en la garganta, a veces se queda en el plexo solar, a veces se queda a la altura de las manos. Incluso hay gente pues, que el miedo es profundo y paraliza incluso el cuerpo entero. Dejar que el cuerpo pueda expresarse, que esa emoción, que es el miedo, se exprese allí donde quiera llegar. Y por supuesto, una vez empieza ese proceso de dejar que discurra, empieza la aceptación, una aceptación que se puede ayudar con la inspiración y la exhalación sin ningún tipo de prisa. Y poco a poco vamos viendo que abrazando ese miedo y dándole el espacio que se merece, puede ir saliendo. Otra técnica que puede ayudar mucho, hay Ramana Maharshi, que fue un gran gurú, él hablaba siempre de ese quién soy yo como única pregunta para alcanzar la vía de la autorrealización. Él decía que hay una meditación muy sencilla y que debería ser nuestro pan de cada día. Es preguntar en tres acciones, simplemente cogemos aire, inspiramos y nos preguntamos ¿quién soy yo? En esa inspiración, cerrando los ojos, llega el miedo y tú te preguntas internamente, ¿quién soy yo? Bien, ahí hay un proceso de retención del aliento, que es la segunda fase de la respiración que hablamos en el yoga, y decir, yo soy él. Es decir, yo soy Dios, o yo soy la divinidad, o yo soy cada uno lo que se sienta. Y finalmente, en la exhalación, donde voy a acompañar el miedo allí, donde tenga que llegar, uno puede decir, yo no soy el miedo. Y ahí, pues, le das espacio, ¿verdad? Es decir, llegas, perfecto, yo soy él, yo soy Dios, yo soy la divinidad, tengo claro que esto no soy yo, y finalmente en esa exhalación le digo al miedo, oye, has llegado a mi vida, perfecto, pero que yo no soy tú. Es decir, tú formas parte de esa parte mental, pero que no soy yo. Y le das el espacio que se merece. Eso dura pocos segundos, uno lo puede repetir en silencio, lo puede hacer verbalizando internamente y ayuda muchísimo a darle el espacio. También hay personas que recomiendo, bueno, ahora en el mes de abril sale una obra precisamente que voy a publicar en relación a los miedos y como telón de fondo una sabiduría ancestral que es la de Ho'oponopono. Y pues cuando llega el miedo, comparto en ese libro que es bueno respirarlo, por supuesto, y recitar esas magníficas 4 palabras, o solo una, lo siento, perdóname, te amo, gracias. No hay más. Y veremos que poco a poco, mientras vamos interiorizando, es que el miedo se disuelve. Si estás abierto a observarlo y a recibir lo que la vida te está diciendo, de la misma manera que llega el miedo se va, sin lugar a dudas. Cuando le das un espacio, ¿no? Cuando intentamos, no, miedo, no, yo siempre digo la típica, seguro que te han hecho el ejercicio de no pienses en un coche rojo, no lo pienses, pataplam, ya has pensado en el coche rojo, ¿no? Pues cuando evitamos, el miedo persiste. Cuando le damos el espacio que dices, la técnica me ha encantado, el miedo va cayendo. Cuando ves que tú no eres el miedo, que tú eres mucho más, que es una parte, pero... De hecho, Katia, cuidado porque el miedo también genera muchos mecanismos de autosugestión en las personas. Es decir, con los miedos ha habido personas que han conseguido, bueno, sabes que en el ámbito de la ciencia se hablan de los placebos y se hablan de los nocebos, que son elementos que están muy presentes en los estudios científicos. De hecho, hay muchísima literatura y estudios científicos increíblemente asombrosos de lo que hace el poder de la mente cuando se siente sugestionado ante algo que está viviendo, aunque sea totalmente irreal. De hecho, muchos de los experimentos que se hacen con medicamentos y demás se hacen con placebos para saber realmente si funcionan o no. Yo he dado a veces, historietas que he leído que me han parecido magníficas. De hecho, ahora, curiosamente, el otro día compartía había un maestro, es un pequeño cuento que para que veas hasta qué punto los miedos nos pueden hacer daño, ¿verdad?
lo hablaba el maestro así, se lo decía a sus discípulos para que tomaran conciencia del poder del miedo y la sugestión. Y decía el maestro que había una vez en una pequeña aldea un santo que estaba meditando y se le acercó en esa meditación, se le acercó un ente que le decía que, bueno, pues que tenía que entrar a la aldea y tenía en forma de virus, en este caso era un virus, y que tenía que llevarse a 3 personas de la aldea. Entonces el santo le dijo, mira, por favor, no hagas esto, no te los lleves, y porque, bueno, pues queremos seguir viviendo tranquilos y en paz. Le dijo que por relaciones kármicas, pues que tenía que ser así, que no había, era una ley kármica y sin lugar a dudas tenía que llevarse en enfermedad a 3 hogareños de la aldea. Ahí cuando el santo ya escuchó que era un tema kármico y que era en relación a un orden universal, pues por supuesto que aceptó. Dijo, bueno, pues si vienes a hacer ese cometido, yo no te lo puedo impedir. Y efectivamente, pasó un día, se llevó lamentablemente a una persona, pasó otro día, se llevó lamentablemente a la segunda y finalmente al tercer día se llevó a esas 3 personas que había dicho en ese sueño que había tenido. Pero ¿qué pasó? Que a lo largo de los días hubo en el aldea gente que se siguió muriendo y llegó un momento que iban muriéndose, hasta que el santo volvió otra vez a entrar en meditación y contactó con ese ente con el cual había hablado en su primer momento y le dijo, oye, tú y yo acordamos que tú venías a hacer tu papel, que era llevarte por temas kármicos a 3, no a todos los que te estás llevando. Y fue cuando le contestó ese ente que efectivamente, que él había hecho y había cumplido con su palabra. Él solo se había llevado a 3 y que el resto se habían ido únicamente por el miedo, ¿verdad? La sujeción. Era una reflexión que compartía en este caso el gurú, para darnos esa llamada de atención a los seres humanos, de que cuidado como desde dónde vivimos con nuestros miedos, porque esos miedos muchas veces se convierten en realidades. Lo sabemos gracias a no solo a la espiritualidad, sino gracias a los descubrimientos en materia científica a través de la física cuántica, que el pensamiento crea forma, que todas nuestras creencias al final se materializan de alguna manera. Si vivimos desde el miedo, nuestra realidad se configura desde el miedo. Y cuidado que el poder de la palabra tiene mucha fuerza y el poder del pensamiento y de nuestras acciones generan una fuerza a veces difícil de sostener, ¿verdad? Por tanto, claro, creamos a veces realidades muy potentes. Lo que se llama, yo le llamo la profecía autocumplida, ¿no? Porque ya vamos con estas creencias de miedo, también proyectamos el miedo y ocurre lo que tenemos miedo, la profecía autocumplida, pero porque en cierta manera uno lo está plasmando, ¿no? Plasmamos fuera lo que llevamos dentro. Y si ya actúas con miedo, yo esto lo veo mucho en tema de parejas, es que mi pareja me va a dejar porque la persona tiene una inseguridad, actúa con inseguridad, la persona le acaba dejando y dices que lo sabía, que me dejaría, y digo, no, ha sido tu propio miedo, tus actuaciones que han hecho que la persona te dejara. Efectivamente, sí. Al final el miedo pues es lo que te hablaba al principio, creo que nos hace de temperatura, nos muestra una temperatura de cómo estamos primero en relación con nosotros mismos y en relación con la vida. Es que es inevitable. Si nosotros tenemos miedo a nivel interno, está claro que nuestras relaciones, sean de pareja, sean de familia, sean de amistad, tendrán siempre ese componente. Si a medida que nosotros vamos gestionando de una manera tranquila y confortable y pues con interés nuestros miedos, de alguna manera empezamos a vivir libres internamente. Y si vivimos libres internamente, nuestras relaciones hacia los demás serán libres. Libres de apegos, libres de expectativas y libres de compromisos y falsas proyecciones. Pero claro, uno tiene que saber también verse en qué punto está. Yo el otro día compartía que creo que una de las cosas que nos puede ayudar a estos momentos que estamos viviendo es hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cómo estoy viviendo lo que está pasando ahora? Uno en silencio rápidamente puede observarse si los miedos no le dejan hacer ciertas cosas, si los miedos no le permiten expresarse de alguna manera, si los miedos le están limitando en hacer... Bueno, yo creo que es un buen momento para que
una persona pueda ver en qué punto está en relación consigo mismo y sus miedos, porque esos miedos, Katia, más allá de lo que estamos viviendo ahora, que es importante, siempre han estado. Es decir, no es que llegue ahora esta situación y ahora yo empiece a tener miedo. Simplemente esto es el detonante que hace que florezca algo que ya estaba. Lo que ahora todo se intensifica mucho más porque hay muchas cosas más en juego, pero que esos miedos estaban ahí ya. Entonces, es un buen momento para que pongamos especial atención en cómo estamos viviendo nuestra vida y desde qué posición. Y los miedos son grandes indicadores para ver ese sentido de vida en el que estamos inmersos, sin lugar a dudas. Y lo que hemos hablado un poquito es verdad que la gente se cree que la polaridad del miedo es el amor y totalmente, como decimos, es la libertad, ¿no? No sé si has visto la película de V de Vendetta. No la he visto, no la he visto. Es una película que hay una escena buenísima porque lo intentaré explicar, es que hace años que no la vi, pero encarcelan a una chica, un simulacro de que encarcelan a una chica en la prisión, ¿no? Y le dicen, hasta que no nos cuente lo que nos tienes que contar, quién es el asesino, no sé, tenía que contar algo, no te sacaremos de la bueno, te vamos a matar. Y la chica no quería contarlo. Y hay un momento que le dice, vale, da igual, matarme. Y en aquel momento se da cuenta que todavía ha sido un compuesto, la sacan y le dicen, ahora empezarás a vivir. ¿Por qué? Porque ya no vive con miedo. Bueno, es una escena, pero me marcó mucho, ¿no? Porque cuando tú te da igual ya todo, cuando no tienes miedo a nada, ni siquiera a la muerte, que es lo que has comentado al principio del vídeo, la sacan y le dice, ahora vas a vivir, te lo he hecho para que vivas sin miedo. Fue una escena que a mí me encantó, ¿no? La libertad, no ser esclavo de uno mismo. Efectivamente, has dado con la clave, sin lugar a dudas. Cuanto más privados de libertad estemos, menos somos capaces de vivir plenamente. Y eso tiene que ver con nuestros miedos. Más allá de la libertad física, ha habido grandes maestros que han estado encarcelados, han estado oprimidos por situaciones que han vivido y han sido seres completamente libres. Falta de libertad física no significa no ser libres internamente, en ausencia de miedos. Y sin lugar a dudas, has dicho muy bien en esa película, el miedo a morir está muy presente en la vida, más presente de lo que nos imaginamos, y no podremos vivir de una forma tranquila y una forma serena y de una forma plena con todas las peculiaridades que tiene la vida en su manifestación si no tenemos una relación cercana, amistosa con la muerte. Aquí en Occidente yo creo que es el gran tabú que tenemos y es muy curioso. En el mundo oriental yo he puesto siempre el ejemplo de Bután. Tuve la oportunidad de poder viajar a ese país tan precioso y maravilloso, que es el país de la felicidad, como le llaman, y curiosamente uno de los secretos que ellos comparten abiertamente es que en su día a día el miedo está muy presente. Es decir, hablan el miedo a la muerte está presente en su día a día. Hablan de la muerte en cualquier momento. Meditan en la muerte, van al cementerio y meditan sobre pues, las tumbas. Es que es otro concepto de entender lo que es la muerte, porque entienden que la muerte y vida van de la mano. Por supuesto que vamos a morir. Esa es la única certeza que tenemos. Morirá nuestra parte física, mental y emocional, pero lo que somos en esencia no puede morir jamás. ¿Qué pasa? Que si nos identificamos con esa parte física, mental y emocional, por supuesto que tenemos esos miedos a morir. El juego está precisamente en poco a poco darnos cuenta que estamos cumpliendo un papel en esta vida, que estamos desplegando unos atributos que tenemos que compartir, pero que eso tarde o temprano tocará su fin. Y se trata de desidentificarnos de esos personajes personajes en plural, que son muchos los que a veces adquirimos, para ir dándonos cuenta que vida y muerte van de la mano. Y si queremos vivir con mayúsculas la vida, no podemos tener miedo a morir. Y eso es así, es una realidad, porque vivimos siempre con ese miedo de fondo. Llega un resfriado, me toco en el brazo un bultito porque es un granito, ya rápidamente lo primero que aparece en nuestra mente
es ese miedo a, no sé, que esto puede ser malo, porque si eso es malo, luego puede ser que yo me muera, porque si yo me muero, dejo a no sé quién a mi cuidado, porque si dejo a mi... O sea, al final entramos en un miedo que se deriva en 2 miedos, que se derivan en 3, y en 4, y en 10, en 20 miedos, y no sabemos salir de ahí. Por tanto, una relación natural. No se trata que estemos todo el día pensando que nos vamos a morir, ni mucho menos, pero al final comprender que nosotros somos mucho más grandes que un trozo de carne con pensamientos. Y es así. Y poco a poco, perdiéndole con naturalidad el miedo a morir, ganaremos muchísima vitalidad en querer vivir. Y es así. Vivir no sobrevivir. Efectivamente, y lamentablemente empezamos a sobrevivir cuando los miedos nos inundan. Y muchas personas, y se puede ver en el día a día, las caras de las personas de sufrimiento, las caras tensas, hay mucha tensión corporal, fruto de esos miedos de los que hoy estamos compartiendo, porque la desconfianza ante la vida es unánime. Es verdad que muchas personas cada día confían más y están abiertas a recibir y a soltar lo que llegue, sea lo que sea, que es lo que corresponde. Y cuando uno entra en ese viaje del fluir en sí mismo, empieza a abrazar esa inseguridad de la que hablamos y empieza a relajarse y a abrir la vida, a abrirse a la vida en su magnificencia y no querer controlar nada y programar ni llegar a ningún sitio. El único camino, el único objetivo que hay que desplegar es vivir plenamente lo que traiga el instante presente. No hay más objetivos que valgan. Si te marcas objetivos que no digo que estén bien, vas a ver que esos objetivos, detrás de ellos siempre van a haber expectativas, van a haber deseos, van a haber, y te vas a meter en la maraña. Vive este instante como si fuera el último. Vive este instante como si te fueras a morir realmente. De hecho, decía el gran Marco Aurelio que si supiéramos y fuéramos conocedores de que nos moriríamos al instante, seguramente nuestra actitud ante la vida cambiaría por completo. Y es así, ¿verdad? Si nos dicen, oye, mira, tienes, yo qué sé, 2 días de vida, estoy seguro que muchas personas cambiarían de actitud, le abrirían los brazos y dirían, voy a experimentar aquello que no me atreví a hacer, ¿verdad? Voy a abrazar a ese ser querido que está todavía ahí en confrontación, voy a no sé qué, me voy a tirar desde esa, yo qué sé, montaña rusa que no me he atrevido desde pequeño. Bueno, seguramente romperíamos esos grilletes invisibles que tenemos con los miedos, ¿verdad? Que son, como antes veíamos, muchos, en su mayoría, muy reales y ilusorios, ¿verdad? De falsas percepciones que hemos gestado en algunos momentos, no reales en sí mismos. Por tanto, abrazar a la vida es abrazar a la muerte, sin lugar a dudas. He escrito varios libros donde Permítete ser tú. Hay una frase que menciono que es vivir con incertidumbre con ojos de maestro. Aprender a vivir en incertidumbre. La gente, sí, es controlar todo lo que hemos dicho, quiere controlar y cuando no sabe lo que pasará, yo digo, tenéis que aprender a vivir, es que es cuando la gente empieza a vivir. Con un ojo de maestro, pero con incertidumbre. Es así, esa es la magia de la vida. No hay otra magia que esa, vivir cada instante sin pensar y sin esperar nada. Simplemente vivir viviendo, como le preguntaron, lo he compartido creo que alguna vez, le preguntaron en una de las múltiples conferencias que dio Krishnamurti en todo el mundo, le preguntaron, oiga maestro, digo, ¿cuál es su secreto de vida? Y podía haber contestado cualquier cosa, porque personas con esa talla espiritual, pues podía haber salido por cualquier. Y su única respuesta fue la siguiente: no me importa lo que ocurra. Es decir, no me importa lo que ocurra significa que uno está abierto a todo en la vida, que le da igual que sea que llueva, que no llueva, que caiga el vaso de agua al suelo, da igual, lo que venga es lo que corresponde y el cómo vivamos lo que estamos viviendo, pues dependerá de nosotros. Y ahí sí que somos nosotros los que tenemos, por supuesto, el libre albedrío para elegir la forma en la que vivimos nuestra vida y los acontecimientos que llegan a nuestra vida. Y eso es
gestión propia de cada uno, sin lugar a dudas. Detrás de ese miedo siempre hay una oportunidad, siempre hay una semilla de crecimiento. Muchas veces. A veces lo que has dicho de abrazar los miedos porque siempre te llevan algo detrás. Cada situación difícil, cada situación repleta de miedos o aparentemente, entre comillas digo mala porque no está ni bien ni mal, yo no juzgo, es decir lo que es, pero siempre hay una enseñanza detrás. Y al final vivimos en esa supuesta seguridad o buscamos alguna quimera que no existe, buscando una comodidad. El yo, el pequeño yo, el ego, busca pues estar cada día en su sillón y que nadie lo mueva. Los cambios no le gustan nada. Él, pues eso, quiere tener todos los acontecimientos controlados, absolutamente todo, para no moverse de la silla. Y por eso precisamente nos cuesta tanto dar ese paso hacia adelante, romper una pareja que sabemos que está, vamos, más muerta no puede estar, lo sabemos los dos y seguimos engañándonos mutuamente. Nos pasa con la relación con nuestros amigos, nos pasa a la hora de decirle a nuestro jefe que hasta aquí, porque yo no he venido a vender mi fuerza de trabajo de esta manera. Bueno, al final está siempre detrás esa supuesta comodidad que al final se convierte en miedos y en sufrimiento. Y eso en nuestro día a día tenemos que dar pasitos, aunque sean cortos, pero hay que dar pasitos del tipo que sea. No es que tengo miedo a salir a comprar. Bueno, pues vamos a dar ese primer pasito, a lo mejor yendo a una pequeña tienda de barrio a poder comprar una botella de agua. No se te pide que hagas la compra entera, pero a lo mejor solo dando ese pequeño paso habrás salido de tu zona de confort, habrás salido de ese espacio donde el pequeño yo se siente cómodo y donde está únicamente sumido en los miedos. Y cuando pasas esa frontera, es reconfortable a nivel interno. Uno se percibe internamente de que, pues que realmente es todopoderoso, valga la redundancia. Es que eres capaz, somos capaces absolutamente de todo en esta vida y no nos damos cuenta. Una grandeza que hay dentro de cada uno, porque yo siempre pienso que todos somos únicos y especiales y tenemos una grandeza. Aquí es cuando dices, wow, de lo que yo soy capaz y no me he dado cuenta, ¿no? Así es, así es. Me comentabas yo siempre digo, una piernecilla fuera de la zona de confort y otra aún dentro, y después cuando has dado este paso, vamos avanzando, ¿no? Con pequeñitos pasos siempre. Así es, así es. No se puede hacer a veces si es intentar llevar la realidad, queremos amoldar la propia realidad, nuestras bases, el sistema de creencias, que yo siempre digo, ¿no? El sistema de creencias, las creencias se han formado en un pasado, pero en el presente ya no tienen validez. Cada creencia se tendría que formar en base al presente. Y al cabo de un minuto, esta creencia que te has formado ya no es válida. ¿De qué sirve, no? Amoldar toda la realidad a este sistema de creencias. ¿Quieres tú dominar la vida cuando no es imposible? Sí, efectivamente, las creencias al final lo único que nos hacen es nos someten y nos anclan a una realidad inexistente y nos llevan al sufrimiento, sin lugar a dudas. De hecho, antes hablábamos que el miedo, que al final no deja de ser una emoción y que está sujeta a una percepción real o imaginaria ante una situación de conflicto, pues bueno, de peligro, de amenaza, detrás de esa percepción hay un pensamiento activador. Ese pensamiento activador, estoy de acuerdo que es inconsciente, son pensamientos que son inconscientes. Y cuando hablamos del inconsciente hay que saber conocer sus leyes, es decir, si prácticamente reducimos, como dice la ciencia, un 3% el consciente, está claro que el detonante ahí es algo que está inconsciente. Y el inconsciente tiene unas leyes muy curiosas y hay que conocerlas. Y hay que saber pues, que ese cuarto de oscuro donde está toda esa carga, que es la que realmente activa esa emoción del miedo, pues para que le pongamos luz tiene que salir a la superficie. Es que no hay otra. Para el inconsciente, curiosamente, da igual si esa situación la viviste con 3 años para el inconsciente todo es real y todo es presente. No existe el pasado. Por eso nos pasa que un miedo que lo vivimos en soledad cuando teníamos 3 añitos de edad o lo teníamos en 4 añitos, que papá nos levantó la mano para, no sé, porque igual que ese día tiramos algo al suelo y se rompió y papá de una forma agresiva nos gritó, y eso lo vivimos en silencio. A día de hoy ese miedo lo
correlacionamos con otra situación que estemos viviendo en el presente, porque, insisto, el inconsciente no entiende ni de pasados ni de futuros, siempre es presente y para él siempre es real. ¿Y qué pasa? Que como el inconsciente y el consciente funcionan por leyes inversas, es decir, lo que el inconsciente quiere sacar a la superficie, ¿qué hace el consciente? Lo reprime, no se lo deja. Entonces entramos otra vez a esconder lo que queríamos tal. Y quiere sacar y el otro no le deja. Entonces, por eso tiene su explicación. Es decir, no, siente lo que siente. La vida del inconsciente te está aflorando algo, déjalo, le dices al consciente, no lo reprimas, no lo vuelvas a esconder, vuélvelo otra vez a sacar. Entonces, hay que saber muy bien. Yo siempre digo, ¿no? Espero que pueda también salir a la superficie. Escribí un libro de educación consciente porque es una temática que me ha apasionado siempre y hablaba del importante papel que juegan no solo en los niños, sino en los seres humanos las negaciones. Cuidado con las negaciones. El decir no, nos pasamos toda la vida diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Y eso al final el inconsciente lo recibe de una carga tremenda, y para el inconsciente ese no se convierte en sí, y al final son barreras limitantes que no entendemos porque desde pequeñito nos digan no hagas eso, pero nadie nos ha dicho, oye, no hagas eso porque esto es así, lo puedes hacer de otra manera, o no nos han construido la realidad desde otra posición, desde la experimentación, desde el poder descubrir nosotros el por qué no, ¿verdad? No, tiene que ser así. Bueno, no, ¿por qué? ¿No? Y claro, hemos ido forjando, y esos noes retumban mucho a nivel inconsciente, ¿no? Por tanto, cuidado con los noes y transformemos esos noes, no digo que siempre sean síes, pero sí que se pueden construir de otra manera muy clara, porque luego el no, date cuenta que detrás de esos miedos que cada uno tiene están el no puedo, el no soy capaz, el no me lo merezco, el no. Y hemos construido muchas realidades en base a esas negaciones. Inseguridad y después se plasma en miedo, ¿no? Lo que explicabas del inconsciente, de que el inconsciente es como un niño pequeño que tiene miedo. Hago como un símil, ya digo, y la parte consciente digo, esta es la más racional, la más lógica, parece que es la más adulta, ¿no? Y yo digo, ¿dónde están los niños siempre? Los niños, cuando son pequeños realmente, saben estar en presente, porque a lo mejor se enfadan con un amigo y al cabo de 5 minutos o 2 minutos, ¿somos amigos? Sí, ya está, ya se les ha pasado, ya están otra vez en presente. Son los adultos que están o en pasado o están en futuro, ¿no? Por eso cuando sale un miedo inconsciente, yo siempre digo, lo que tenemos que hacer es que el adulto se vaya al presente y le haga ver a esta parte de niño, que es la parte inconsciente, que su presente está bien, que no tiene que tener ningún miedo. Porque es verdad que el inconsciente está en presente, no distingue entre fantasía y realidad. Y si hay un miedo es porque el niño pequeño, la inconsciente, está viviendo el miedo del adulto como si estuviera viviéndolo en este momento. Por lo tanto, se tiene que alinear el adulto, tiene que haber una coherencia, una integridad y decir, abrazar a este inconsciente, abrazar este miedo y decir, todo está bien, y meterse en el momento presente. Sí, así es. De hecho, es una herramienta muy poderosa para trabajar los miedos. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Todo el mundo tiene, o casi todo el mundo, mejor dicho, tiene una pequeña fotografía de cuando éramos pequeñitos, de 2 a 3 años. El primer septenio, que creo que es de lo más importante en esta vida. Todos los momentos son importantes, pero yo siempre, como han dicho los grandes maestros, en el primer septenio se cuecen muchas cosas, ¿verdad? Y ahí es donde se construyen muchas cosas a nivel interno, y una fotografía, pues de 0 a 7 años todo el mundo tiene. Y en esos momentos, antes de acostarse, tener una fotografía en la mesita de noche, cuando uno está a punto de dormirse, que las puertas del inconsciente se empiezan a abrir, pues uno mirar esa fotografía desde un tono humilde, constructivo, y decirse y expresarse lo mucho que se ama, lo mucho que se respeta, lo mucho que se valora. Son herramientas que son muy poderosas para trabajar con el inconsciente y reprogramas todas esas capas que han habido a lo mejor de
de abandono, pues muchas veces de incomprensión, de poca tolerancia, y nos ayudan a decirle a ese niño que tranquilo, que eso pasó, pero que ahora nada tiene que ver y que todo eso se puede volver a construir desde una posición mucho más amorosa. Sí, más amorosa desde el adulto, porque a veces los niños, yo digo, son indefensos, son impotentes, se intentan anular al sistema de creencias de la sociedad, de la familia, de la escuela, y digo, ahora nosotros tenemos, digamos, las herramientas como adultos para sanar desde el amor a este niño o esta niña interior. Sí, sí, es así, es así. Son cositas que nos pueden ayudar a tener una relación más interna con nuestro niño interior, que en definitiva está en cada uno de nosotros y son esas relaciones a veces no sanadas o no comprendidas desde nuestra infancia los que se manifiestan en grandes momentos de nuestro día a día, ya sea en la relación con nuestros amigos, con nuestra pareja, con el trabajo. No dejan de ser relaciones que el inconsciente hace de forma arbitraria, a veces con sentido, a veces no, porque puedes haber vivido una situación y te la proyecta en otro momento que dices, pero que nada tiene que ver, ¿no? Pero sí, detrás él crea una asociación a veces curiosa, pero que, bueno, no deja de ser también un elemento para poder trabajar y de poder desidentificarse de eso que ha aparecido, que ese es el trabajo que hemos intentado ofrecer, ¿no? Compartir, vamos, sin lugar a dudas. Ya vemos que los miedos abarcan muchas facetas de la vida, Sergio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues si quieres aportar algo más, así que tú veas. Bueno, pues Katia, yo creo que lo que hemos compartido, creo que han salido muchas cosas en este compartir largo. Llevamos un buen rato compartiendo. Yo creo que los miedos, vuelvo a insistir, creo que deben de ser nuestros grandes maestros. Creo que podemos canalizar todo ese sufrimiento en silencio que llevamos acumulado, da igual si fue cuando tenía 2 años, da igual si fue a los 7, no podemos volver, no podemos recurrir siempre al pasado para vivir en el presente. Al final tenemos que ponernos cara a cara con el miedo, pero cara a cara desde una posición constructiva, desde una posición amorosa y desde una posición de querer crecer como seres humanos, de ver que detrás de esos miedos siempre hay oportunidades de crecimiento y, por supuesto, tenderles la mano de una forma cariñosa y de una forma tranquila y sosegada. Y esa gestión emocional, tengamos la edad que tengamos, porque no hay edad en absoluto para poder emprender este camino de transformación, pues es ideal que tengamos 10 años, tengamos hijos adolescentes, tengamos niños de 5 años o seamos adultos, pues estemos ya en esa edad ya de madurez. Da igual. En definitiva, siempre es un buen momento darle las manos y abrazar a nuestros miedos para que nos impulsen, sin lugar a dudas, nuestro viaje en consciencia en la vida. Y seguramente que cuando empecemos ese viaje podremos vivir día a día y lo vamos a percibir, y seguro que lo están muchos de los que nos están escuchando, lo están percibiendo, empiezan a vivir de una forma mucho más libre, no tan condicionada, y eso da paz interna y sin lugar a dudas, pues esa felicidad que no se encuentra ni en algo material, ni en algo humano, sino una felicidad verdadera, una felicidad incausada, la única felicidad verdadera que existe, que la atesoramos todos internamente. Y es en ese espacio donde realmente tenemos que construirnos, nunca mejor dicho. O sea que nada, gracias Katia por tu tiempo y por tu espacio. Muchísimas gracias por esta charla. Pues, y ya no tengo nada que decir porque creo que lo has explicado perfectamente, así que muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Igualmente, un gran abrazo y nada, y espero que pueda, como siempre, pues todo ayudar a que cada uno pueda poquito a poco, lo que hemos dicho, incorporar cositas. No hace falta ir rápido, no se trata de abarcar grandes cosas, sino con pequeñas cosas, ¿no? Pequeños cambios, al final grandes resultados, ¿no? Aunque tampoco nos importe el resultado, porque si no generamos esas expectativas de las que hablábamos, sino simplemente dar ese pasito limitante que tanto nos cuesta, simplemente abrazarlo, ir hacia adelante, nos ayudará enormemente
a encontrar ese equilibrio que tanto necesitamos en nuestras vidas, sin lugar a dudas. O sea que nada, muchísimas gracias de nuevo. Que vaya bien, muchísimas gracias.